Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sean todos cordialmente bienvenidos a la celebración de este 11º domingo del tiempo durante el año. El Señor nos reúne nuevamente en torno a su mesa, porque nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Él nos acompaña en medio de nuestras tareas, preocupaciones y esperanzas, y nos envía a ser mensajeros de su amor. Para renovar nuestra misión cristiana, somos fortalecidos con su palabra y su presencia eucarística. Con la alegría de sabernos llamados y enviados por Él, iniciemos nuestra celebración uniendo nuestras voces al canto de entrada. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Oh, mi Dios, confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este 11º domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos ante el Señor, le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Vamos a rezar también por el Monseñor Osmar, que hoy, 14 de junio, está cumpliendo un año de su ordenación episcopal. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Jesucristo. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Ore por Yacu, Bereko, Oreyara. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim, y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: Habla en estos términos la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies era abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, echen demonios. Gratis lo han recibido, gratis denlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante este evangelio. Siendo discípulos, ahora el Señor nos llama a ser apóstoles, es decir, enviados. Comienza, queridos amigos, con la misericordia y la compasión de Jesús. Comenzamos por casa ya ella. Ñandera entonces ya ye por ya juere coana beñandera pisacuera. Donde gatumo ayu y la ñande ya ye por ya juere cola ñandera pisacuera la ñandera da ya huere coino esta experiencia profunda y cercana con Dios. Yo tengo muchas lindas experiencias que he escuchado, ¿verdad? Gracias a estos 32 años por el tema de y a llevar huerecoa. Y mucha gente que habla, y no solamente dentro de nuestra cultura paraguaya, porque sé, porque recorrimos mucho, ¿verdad? Muchos países, y en tantos lugares uno escucha, eso es escuchar a la humanidad, la lleva. Alemán, francés, inglés, italiano, griego, hebreo, judío, módico, bueno, y en fin. Muchos lugares, ¿verdad?, donde uno va y escucha y conoce a la gente, ¿verdad? Irlanda. Bueno, entonces la vida cristiana, queridos amigos, es interesante. La vida de Cristo, cuando hay una cabeza verdaderamente como nosotros, gracias a Dios, tenemos, y siempre estamos apuntando a lo mismo y procuramos entender ese mensaje de salvación ayer. Y entonces, aquí Jesús, en primer lugar, lo que hace es compadecerse justamente de sus ovejas, porque dice luego que estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y esto es lo que uno nota, queridos amigos, y aquí también muchas veces entre nosotros. Que nos puedan ayudar verdaderamente y que nos den esa fuerza. Con la capacidad, ya copaitenio. El asunto es que la fuerza del egoísmo es tan grande, queridos amigos, que no nos deja actuar con esa generosidad. Entonces tenemos que estar luchando continuamente contra ese fulano que se adueña de Itaipú, contra ese de Yacineta, contra ese de las instituciones, dando ya apoyo. Entonces no podemos hacer nada, Hay cuando no llegué y quiere decir que no entendimos el Evangelio de Jesucristo. La añetetela yagua, bueno, lleva. Yo algunas veces miro un poco y suelo conversar, ¿verdad?, con algunos empresarios así, donde ellos trabajan con su gente, pero que les va súper bien. Pero, ¿dónde está el secreto, queridos amigos, de esas empresas, de esos empresarios? ¿Saben dónde? Que verdaderamente se vive como una familia allí donde ellos trabajan. Entero este o lleva, pero
con esa causa, con esa finalidad, con ese objetivo. Y donde todos se sienten bien y se sienten parte, ¿verdad? No es que se sienten explotados o lo que sea. ¿Por qué? Porque se hace bien las cosas, ¿entiendes? Y eso pues es lo que nosotros tendríamos que buscar en nuestra comunidad, en nuestra humanidad, en nuestra familia. Entero este agoñande, entonces ya este persona lleva entero este añamba juana. Allí ya pobre yande ya lo lleves. Eso es lo que el Señor hace aquí. Porque Él ve que esta muchedumbre estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Y te bendiga tú y le llevo que te pastorcito que no sea un pastorcito mentiroso. Pastorcito mentiroso me mete la yayuhueina, entonces indica tú y la yaya popona la ñande, la ñandera pe como Dios quiere. Pero el Señor advierte también y le dice a sus discípulos, porque ahora les quiere enviar, pero antes le abre los ojos. La mies es abundante. Los verdaderos trabajadores son pocos. Y la va a poseerla en un sentido positivo, ¿verdad? De hacer caminar y hacer encontrar esa gracia de Dios. Entonces, ñañez, son que vean de ya no debe, rueguen para que verdaderamente el Señor envíe a su mies verdaderos trabajadores, verdaderos tendos. Queridos amigos, con esta introducción nomás luego, porque hay pucuina, de allí que hay, con todo lo que viene a continuación. Viene la elección, y cada uno, si ustedes miran, cada uno de los nombres de estos 12, a uno le cola y defecto. No es que son toditos santitos, no. Incluso aparece Judas ahí que lo traicionó, oye. Que sí, queridos hermanos, que nuestra vida, nuestra realidad, es una realidad en la que nosotros tenemos que primero abrir los ojos, dejarnos tocar por Dios, que Dios nos convierta verdaderamente. Y desde ahí ser compasivos también, aún con los defectos y aún con las limitaciones que tenemos. Pero sin olvidar que es la gracia de Dios la que nos purifica y nos da también los elementos necesarios, instrumentos necesarios para llegar a nuestro objetivo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor hoy todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia y sus pastores, para que movidos por la misma compasión de Jesús, guíen al pueblo de Dios con cercanía, ternura y valentía, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por nuestra patria, para que el Señor ilumine a quienes nos gobiernan y juntos podamos construir una sociedad más justa, donde se busque el bien común y la paz, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Por los enfermos, los que sufren soledad, los que no tienen trabajo y aquellos que andan como ovejas sin pastor, para que encuentren en nosotros hermanos solidarios que los ayuden a levantarse, oremos al Señor. Padre de amor, escúchanos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos el sustento del cuerpo y del espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a escuchar tu palabra en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu panjang dejara obeshara reipe ava hangai para pewe ore poriaku bereko. Jesucristo, tu panjang dejara obeshara reipe ava hangai para pewe ore poriaku bereko. Jesucristo, tu panjang dejara obeshara reipe ava hangai para pewe ore mobu awapu. Queridos hermanos, este
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Resucitó. Aleluya. El Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos. Jesucristo el Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, alégrate, alégrate. Yo tengo una madre. Se llama María. María es la Virgen. Y es Madre de Dios. Yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo: María, te quiero por madre, por virgen y guapa también.
madre por virgen y guapa también. Sí, 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 María.